Ricardo Valdés, a quien le damos las buenas noches, para hablar sobre esta comisión que se va a encargar de elaborar una estrategia de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional. ¿Cómo está, señor Valdés? Gracias por atendernos. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, esta comisión, además, para abundar en detalles, tendrá 60 días para elaborar esta estrategia de fortalecimiento y modernización de la policía. Es decir, si empezasen hoy día, pues a fines de febrero, en el peor de los casos, deberían tener el trabajo terminado. La primera curiosidad que surge es cómo se va a producir ese trabajo en este contexto donde, digamos, hay una situación todavía no resuelta de controversia a propósito de lo que pasó con el cambio de los 17 o 18 generales de la PNP. Con el comando. Sí. Bueno, sí, ¿cómo se imagina usted que se puede desenvolver este trabajo en ese contexto político y presentar la propuesta a fines de febrero, y cuál puede ser la acogida que tendrá dentro de la propia policía? A ver, ya tenemos un mes de atraso aproximadamente desde el momento en que el presidente Sagasti lo anunció, justamente por esta tormenta política, no sin lugar a dudas. 60 días de plano me parece un plazo muy corto. Yo entiendo que lo quieren es tener resultados rápidos, y en ese sentido la propia resolución ministerial habla de un proceso previo de diagnóstico que es el plan el plan estratégico de fortalecimiento de capacidades de la policía de, si mal no recuerdo, marzo o abril del año 2019. Ese plan también formó un grupo de trabajo que en 6 meses, no en 2, sino en 6 meses, debió haber entregado un resultado que aún no lo conocemos. Sin embargo, sí hay avances, la prensa lo documentó como en julio o agosto del año pasado, y por lo tanto la propia resolución ministerial dice que van a tomar en cuenta los avances de ese plan. Eso calculo yo que va a cortar un poco las distancias. En lo personal, yo creo que más allá de revisar temas de gestión, no se va a poder realmente hincar el diente los temas estructurales. Sería ideal poder tocar 2 o 3 temas estructurales, aunque sea, como dices, sentando las bases de lo que podría ser una proyección estratégica en 2 o 3 temas estructurales. Más no se va a poder hacer. Y los temas de gestión, sí, con un buen equipo podrían destrabarse ciertas cosas que permitirían que esta estrategia de modernización pueda concretarse, ¿no? ¿Puede darnos unos ejemplos de qué cosa entiende usted por aspectos de gestión específicamente en este caso? Sí, cómo no. A nivel de lo que es la modernización, yo veo ahí más bien temas de gestión. Eso incluiría obviamente la contratación de los gerentes públicos. La propia ley 1267 establece que el secretario ejecutivo de la policía puede ser un civil, es decir, puede ser un gerente público. Nunca ha ocurrido desde que existe la ley, pero podría existir ahora, y de ese gerente público podría armar una estructura administrativa sólida con otros gerentes públicos. Eso se puede hacer en el plazo que tiene el presidente actualmente, los 6 meses, digamos, ¿no? Para poder llevarlo adelante. Lo segundo es el mejoramiento de la tecnología, para poder realmente potenciar la tecnología en todas las comisarías. Eso es contratos para ampliar las redes de internet, la banda ancha, etcétera, destrabar el tema del centro de control, cómputo, comunicaciones y comando, el famoso C4. Hay C4s en Ecuador, en Colombia, en México, en Uruguay, en Barcelona, en fin, en Francia. Eso es básico para poder tener un manejo de la seguridad en el país. Había ya créditos aprobados desde la época que yo estuve como viceministro, por lo tanto eso también podría destrabarse rápidamente, y creo que también podrían resolver en estos meses temas de infraestructura y mantenimiento de las comisarías. El policía es un sujeto, un ser humano maltratado por su propia institución por los niveles de hacinamiento, eso fue parte del problema del COVID, por la mala atención que tiene en sus propias comisarías a nivel de lo que puede ser camas, rancho, comida y servicios higiénicos. Entonces, esos elementos podrían cambiarle el rostro. Creo que lo que hay que hacer es profundizar más bien las estrategias para darle una dignidad y comodidad a la policía en estos meses. Y a nivel estructural también. Sí. Por favor, continúe. A nivel estructural también habrían 3 o 4 temas que yo por lo menos le daría cierta prioridad.
El primero es discutir los temas de la educación y la especialización. Si vamos a seguir contando con tantas escuelas o no. ¿Se van a reducir de una vez o no? ¿No? Y hay que pensar en si vamos a tener un nivel de especialización y a partir de qué grado se va a fomentar esa especialización. Lo otro es, yo creo que sí es indispensable discutir el régimen laboral y la escala salarial de la policía. O sea, tenemos un sinnúmero de regímenes laborales en el interior de la policía, empezando por el 24 por 24. Y creo que hay que mejorar la escala salarial y hacerla, digamos, más sustantiva y diferenciada entre grado y grado. Y lo otro es, definitivamente, para mi modo de ver, lo central es revisar el régimen disciplinario y todo el esquema anticorrupción, que es donde está haciendo agua por todas partes de la policía. Con eso, si se logra realmente hincarle el diente a esos temas, creo que realmente podría declarar el presidente Sagasti que tuvo por lo menos un diseño estratégico exitoso en el corto periodo que tiene como presidente. ¿Con eso mejoraría en algo la inseguridad que estamos viviendo? Con el C4 se mejoraría muchísimo la inseguridad, porque tendríamos inmediatamente la vigilancia completa, los vehículos bien distribuidos, la posibilidad de inmediatamente atender a través de la radio. O sea, pues el C4 va acompañado de todo lo que son elementos de tecnología, y con eso tendríamos un gran tema, porque el problema de la inseguridad es un problema de control territorial. Y ese control territorial y de vigilancia se manejaría con el C4. Y el C4 se puede instalar, bueno, no sé, quizás, como dicen, hay que sentar las bases, y yo intuyo que ya el próximo gobierno, 6 meses, podría tener ya un C4 funcionando. A decirlo sencillo, es el 105 recontrapotenciado. Eso es. Claro. Y ahí están bomberos, están policías. Porque uno de los principales problemas, creo, es la falta de personal policial. Esto, bueno, hace eso tiene que ser con el régimen laboral. Eso tiene que ser con el régimen laboral. Exacto. El 24 por 24 hay que eliminarlo. ¿Y creen que con eso basta? O sea, con el régimen 24 por 24 a la hora de mover los turnos, porque la situación de la policía, a decir de comandantes generales de hace ya algún tiempo, aseguran que la cantidad de policías asignados a las comisarías se ha ido reduciendo conforme han pasado los años. O sea, no estoy hablando de hace 5 años, sino hace como 10 años aproximadamente, ¿no? Y además que cada agente tiene más de 66 funciones que realizar. Eso dependiendo de cada comisaría en la que se encuentra, ¿no? Tipo A, tipo B, hay diferentes tipos de comisaría. Entonces, hay un problema, no sé, pues en Las Bambas. Entonces se destina contingente policial y se tiene que quedar ahí un contingente policial y entonces no hay de dónde más sacar. No, que de protección, no, medidas para un maltratador. Y entonces dice, no, la policía tiene que ir. No hay agentes policiales. Arrestos domiciliarios. El señor Carlos Basombrío, cuando fue ministro del Interior, dijo, no hay policías. A los jueces les decimos que por favor no digan que arresto domiciliario porque no hay policía que pueda cuidar a estos que tienen arrestos domiciliarios. ¿Cómo solucionar ese problema? Va a tener que entrar la comisión para poder discutirlo como parte de la sociedad civil. Sí. La pregunta es absolutamente de fondo. Tiene muchísimas caras. Eso implica por discutir un tema de fondo, que no va a dar tiempo para eso, que es cuál es el esquema de seguridad que tenemos. O sea, nosotros empezamos en la policía y la seguridad no es policía. La seguridad es muchísimo más que la policía. Es un alcalde, son las calles iluminadas, son las pistas sin huecos, son la ausencia de aglomeraciones, un tráfico que fluya para evitar que a uno lo agarren a bujigazos de una esquina. O sea, la seguridad es una cosa mucho más completa. Si vamos a ceñirnos a los temas de policía, eso es un enfoque. Pero si vamos a hablar de seguridad, entonces tenemos que ampliar un poco el rango para saber cómo incluimos a otros actores en un esquema de seguridad. Y volviendo a la comisión, ¿qué piensa de la conformación de la comisión? En realidad lo que se ha mencionado son los cargos de las personas que integrarían esa comisión. Por supuesto, el ministro, el responsable, el titular o la titular del Ministerio del Interior, el comandante general de la Policía Nacional, viceministro de Seguridad, viceministro de Orden, secretario general del Ministerio del Interior, la secretaria ejecutiva o secretario ejecutivo de la Policía Nacional, un oficial de la policía y un suboficial de la Policía Nacional. Esa es la conformación de la comisión. ¿Esa le parece a usted una conformación adecuada? ¿Son ellos los llamados a renovarse a sí mismos? Un amigo me escribió y me dijo, en tono bastante gracioso, dijo, han sacado una resolución ministerial para poder generar un espacio para que el comando policial y el ministerio se reúnan a discutir. O sea, da la impresión que es eso, pero si uno ve un poquito más abajo, la cosa no es tan así.
También se va a convocar al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Justicia, a Sociedad Civil. Eso dice por lo menos la resolución ministerial. Ahora, la pregunta es, ¿en 60 días se puede hacer? Claro. Creo que no. No, ya hemos visto que el problema es mucho más grande, ¿no? Es mucho más grande que solamente enorme. los patrulleros, que también lo es mucho más grande que eso. Por eso digo, hay que acotarlo bien y hay que saber qué se puede hacer en el tiempo que se tiene. Y lo primero que yo haría es atender las necesidades de la policía. Y las necesidades de la policía como recurso humano, por un lado, y por otra parte, las necesidades de la policía para que tenga las herramientas para que puedan darnos seguridad. Eso es lo primero que yo atendería. Y de ahí, si da el tiempo y si da un poco, digamos, la vorágine política lo permite, entraría a temas más de orden estructural. Pero yo Están las bases para el siguiente gobierno. Eso es... Sí, yo le había preguntado por el clima que existe en la Policía Nacional para recibir propuestas y diagnósticos y estrategias de esta naturaleza, habida cuenta de la situación por la que todavía estamos atravesando. ¿Qué cosa cree usted que va a ocurrir cuando digan, bueno, ok, esta es la propuesta, vamos adelante? Vamos, obviamente el clima interno está recontramovido y está movido porque yo siempre, hay un tema que también podríamos conversarlo en otro momento porque es muy largo, es acerca de la relación que existe entre policía retirado y el policía en actividad. Es decir, cuando se habla de que la policía no es deliberante, es que yo no logro entender cómo policías retirados que tienen todo su derecho porque son ciudadanos, pero tienen unos vasos comunicantes y sistemas muy fuertes con la policía en actividad. Entonces tenemos policías retirados que sí deliberan con policías en actividad que no deliberan. Esto es algo que se tiene que conversar y que obviamente en estos momentos está moviéndose el clima interno de una forma bastante complicada. Por un lado, y por otro, diciembre es un mes también complicado porque es un mes de ascensos y es un mes de retiros. Y en esta época, tanto convulsa, obviamente creo que la situación no está del todo definida y de todo tranquila. Creo que por esa razón también la resolución ministerial hace mención a retornar a este plan estratégico de capacidades de la policía que se inició en el 2019, no solamente para ganar tiempo, sino para decir, aquí ya hay una solución de continuidad entre las diversas administraciones. Muy bien, muchas gracias al ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, por la entrevista. Buenas noches. Antes de ir a la pausa...